Un minutito aquí rapidito. Ya vamos a entrar. Creo que tengo delete ahí, ¿verdad? ¿No? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fit Mommy, un programa donde buscamos que vivan un embarazo sano, un embarazo consciente, basado en evidencia, acompañados de médicos que estén al tanto de su salud y de la de sus bebés. El día de hoy tengo un programa súper lindo que me han pedido las personas que se han estado comunicando y contactando con nosotros por redes sociales. ¿Puedo tener o cursar una enfermedad de transmisión sexual estando embarazada? ¿Cómo la vivo? ¿Cuáles son las más comunes? Y para esto tengo a una experta en el tema que quiero agradecer que esté con nosotros. Es la doctora Gaby Ojara. Gaby, muchas gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Y vamos a presentar a la doctora Ojara. Ella es ginecobstetra, es egresada del Instituto Nacional de Perinatología, tiene una subespecialidad en Sendai, Japón, en gineco-oncología, y bueno, es como una pequeña parte de todo el expertise que tiene en la materia. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, doctora Gaby, y por compartir todo este conocimiento que estoy segura que va a llegar a muchas pacientes, a muchos médicos, y que va a reforzar lo que sabemos de enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, vamos a empezar en materia, y quiero preguntarte, ¿se puede dar una enfermedad de transmisión sexual durante el embarazo o, como muchas dicen, el embarazo me salva de todo? No, bueno, la incidencia de enfermedades de transmisión sexual es, si no igual, inclusive incrementada durante el embarazo. Es decir, quizá la parte que ayuda a que no sea una incidencia mayor es el hecho de que por estar en el embarazo, en general tratan de cuidarse acerca del número de parejas sexuales que tienen. Algunas de ellas inclusive no tienen actividad sexual tan frecuente o dejan de tenerla, y esa es la única parte por la que se salvan. Pero en realidad durante el embarazo hay un cierto grado de supresión que favorece justo que estas enfermedades pues, se contagien con más frecuencia o que inclusive aparezcan, como por ejemplo los condilomas de virus de papiloma humano. A veces están en un periodo de incubación y justo cuando están embarazadas es cuando se llegan a manifestar. Ok. ¿Y qué pasa ahí con la pareja? Muchas pacientes han llegado a la consulta y traen sintomatología de condilomas o algo así, y no se explican de dónde viene, porque como tú bien mencionas, se están cuidando, están en un periodo donde están sexualmente activas, pero con la misma pareja en general, pues cuidándose un montón. ¿Qué pasa ahí con la pareja? Bueno, ahí lógicamente bueno, número uno es muy importante, ¿no? Porque actualmente, de repente en el control del embarazo no llevan a cabo una exploración ginecológica, que es sumamente importante. Es decir, al menos desde que tú recibes a la paciente, en algún momento tienes que hacer ese tipo de exploración ginecológica para darte cuenta si la tienes. Y una vez que encontramos lesiones de este tipo, justamente hay que explicarle a los pacientes que quizá estaban en un periodo de ventana en donde no habían aparecido las lesiones, pero que gracias al embarazo y a la inmunosupresión que estamos comentando, ahora sí aparecieron las lesiones. Y comentar que entonces era una enfermedad que ya tenían previa o inclusive al embarazo y que se manifestó. Justamente viendo los periodos de ventana o periodo de incubación en donde a lo mejor no tiene ninguna manifestación clínica, ¿no? Y que aparece justo en ese momento. Entonces, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo que ya no se da actualmente y que ya no es obligatorio, pero anteriormente cuando las personas se casaban, les pedían alguna batería de estudios para ver si eran compatibles o no. En realidad actualmente ya no se pide, pero por ejemplo yo sí les recomiendo mucho, sobre todo parejas que están en el consultorio y que dicen, ¿sabes qué? Estamos próximos a querernos embarazar. Bueno, entonces en ese momento, los que lo prevén, que no son la mayoría, sí, exacto. Seguimos recibiendo pacientes que van ya con el embarazo en cualquier etapa del embarazo, ¿no? Que no es tampoco la más común en el primer trimestre. Y entonces les digo, bueno, háganse un BDRL, es un examen de sangre que nos descarta enfermedades, entre otras la sífilis, que en el siglo XVII mataba a la gente.
Actualmente no te mata y el tratamiento es muy sencillo, pero sabiéndolo previamente, porque si ya están embarazadas y tienen sífilis, entonces van a tener malformación en los bebés. Okay. No es una enfermedad que yo me he encontrado muy frecuente, de hecho solamente me tocó una paciente embarazada de 9 semanas con un BDRL positivo. Entonces, pues decidió interrumpir el embarazo por los riesgos que tenía, pero afortunadamente no es tan frecuente, pero sin embargo sigue siendo uno de los exámenes prenatales que deberían básicos de estar que de deberían cajón. de estarse haciendo. Entonces, dentro de, lógicamente, biometría hemática, química sanguínea, para ver cómo estás en general, ¿no? Y me gusta mucho el nombre de tu programa, fíjate, ¿no? Porque también en esas épocas estábamos hablando que cuando una mujer se embarazaba decían, pues come por 2, ¿no? Sí, y si no. vienen gemelos, por 3. Sí, ¿no? lo hemos hablado mucho en este programa que hay una cosa que se llama, bueno, no es una cosa, es una teoría, se llama programación fetal y nos vamos a desviar un poquito, pero habla de cómo la nutrición y cómo nuestro estilo de vida impacta en la formación de los órganos de este nuevo ser. Y no solo cuando ya estás embarazada, sino en las condiciones que está tu cuerpo desde antes. Y volviendo al tema de enfermedades de transmisión sexual, yo sí creo que es súper importante que la gente que sí prevé, que gracias a Dios sí prevé un embarazo, debería estarse haciendo toda la batería de estudios para, pues para esto, o sea, para ver si lo padecen o no lo padecen. Ok, sí, o sea, completamente de acuerdo. Eso es en la teoría que debería de ser la práctica general, pero no es algo que hagan con mucha frecuencia. Claro. Entonces, afortunadamente la mayoría salen negativos, pero ya estando embarazadas se hacen un BDRL, que es un examen de sangre, que justamente nos detecta esta enfermedad que se llama sífilis, ¿no? Y si sale la prueba negativa, pues qué bien, y si sale positiva, pues entonces ahí es donde estamos en aprietos. Entonces, por eso seguimos recomendándolo. Igual que el uso del ácido fólico, inclusive previo a la gestación, porque los latinoamericanos en general, o sea, hablando de, si no bueno, consumimos quizá folatos. no Alaska, pero desde alguna parte de Canadá hasta la Patagonia, no consumimos tantos folatos como deberíamos de consumir. Cosa que no les piden que hagan en Asia. Pues comen muchísimas verduras crudas, pescados crudos, y ellos sí tienen folatos, pero bárbaro, ¿no? Cabe mencionar que tu origen es japonés, ¿cierto? Sí, pero bueno, japonés, pero ya mexicano, pues te adaptas a lo que se consume en México. Pero has Entonces, notado que aquí en México de plano estamos sí, en yo pañales, sí como sushi, como pescado crudo, pero pues no es mi dieta diaria, ¿no? Yo consumo pues una combinación de ambos tipos de alimentación, pero no es mi base de alimento. No, no tanto verduras crudas y pescado crudo diario, sino que lo hago eventualmente. Sí ceno mucho japonés, pero no crudo. Okay. Y más porque estamos pues en una ciudad que está lejos de las costas, ¿no? A lo mejor si estuviéramos más cerca de las costas estaríamos comiendo pescado más fresco. Entonces nos tenemos que adaptar y en base a eso, pues entonces hay que tomar ácido fólico, hacerse exámenes previos a la gestación. Sí, y esto va como de la básico, ¿no? Sí, esto va de la mano a lo que estamos hablando, las enfermedades de transmisión sexual. Si bien podemos detectarlas antes o en las primeras etapas de embarazo, siempre y cuando las pacientes acudan a consultas preconcepcionales y literal, una vez que te falte el periodo, ir inmediatamente al ginecólogo. En tu experiencia y en tu consulta o lo que has vivido en todos estos años de experiencia, ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexual que más llegan a una consulta o que más se presentan en la población que tú ves? Bueno, no considerado como una enfermedad de transmisión sexual, pero es muy común tener infecciones vaginales por microorganismos que pueden ser parte de la flora, pero que están descontrolados, o pueden ser no parte de la flora vaginal. Por ejemplo, anteriormente se creía que un microorganismo que se llama Garnerella vaginalis no era un habitante normal, ahora se sabe que es parte de la flora, pero realmente en mínimas cantidades. Entonces, cuando se reproduce de manera exorbitante, pues entonces ya empieza a producir estragos. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso, como parte de una consulta prenatal, es importante en algún momento hacer una revisión y sobre todo cada consulta hacer una anamnesis haciendo énfasis en, ¿ha tenido usted alguna molestia al orinar? ¿No? ¿Está manchando la pantaleta de algún color? Y en caso de que sí, pues hay que revisarlas. Entonces, yo en mi experiencia lo que he visto es que empecé a introducir un poco la intención de la higiene. Por ejemplo, como todos los que hemos estudiado medicina, sabemos que en los inicios de la medicina
ni siquiera se lavaban las manos para operar. O sea, entraban con las manos sucias Sí, como y el paciente a lo mejor se moría por infecciones resultado de eso, ¿no? Hasta que se creó la penicilina o el descubrimiento de la penicilina y entonces cambió nuestro modo de ver y el microscopio, por supuesto, el ver estos microorganismos que eran invisibles a nuestra vista. Pero lo que he hecho yo es decirles, se tienen que estar lavando todo el tiempo los genitales con un shampoo especial dirigido justamente a esa área y con eso pues a mí se me ha batido por completo el índice de infección urinaria. Por lo mismo, pues no he tenido amenazas de aborto ni amenazas de parto pretérmino relacionadas con las toxinas que liberan las infecciones vaginales y urinarias. Podrán ser por otro motivo, es decir, desprendimientos de placenta, otra serie de situaciones, pero no relacionadas con una infección. Entonces mi índice de infecciones en el consultorio prácticamente se ha hecho 0. Y en un ratito les voy a platicar que la doctora Ojara tiene un sistema increíble donde, bueno, casi que en la consulta te da todo lo que tienes que llevarte para cierta tal enfermedad. Pero bueno, me gustaría hacer énfasis, ahora que estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, es, si bien sí se pueden presentar en las pacientes embarazadas, ¿cómo se manejan? Muchos de los que nos están oyendo son pacientes, muchos son médicos, y a los que les va a llegar este video. Entonces me gustaría que nos dieras como un paisaje general de primero cómo diagnosticar, después cómo se maneja, o qué hacer cuando tienes sospecha de que algo no está bien, qué estudios hay que mandar. Pues es un poco variable porque enfermedades de transmisión sexual existen muchas, como la que estábamos comentando, sífilis, que desafortunadamente produce malformaciones embrionarias severas, ¿no? No solamente las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, si una embarazada adquiere sarampión porque no lo tuvo, varicela, son enfermedades que producen malformaciones importantes en los embriones. Bueno, pero es decir, seguimos teniendo muchos tabúes y cosas que tenemos que quitarnos. Entonces, dentro de nuestra batería de estudios, también hay que hacer un VIH, ¿no? Sí. Es decir, una embarazada que tiene VIH tiene una alta probabilidad de tener un bebé sin VIH, siempre y cuando durante el trabajo de parto y ahora ya inclusive durante el transcurso del embarazo le dan un tratamiento especial. Entonces yo al estar en perinatología les decía, eran habitaciones independientes donde teníamos una paciente con VIH positiva en un cuarto independiente para tener para aislarla, ¿no? Para tener más control en trabajo de parto y le íbamos pasando medicamentos que nos ayudan a que el bebé naciera con alta probabilidad de no tener VIH. O sea, y muchas de estas cosas la gente lo desconoce. Claro, sí, muchos piensan que tengo VIH y... No se maneja en cualquier lugar, pero por ejemplo, justo el Instituto Nacional de Perinatología es un lugar en donde son expertos en esta área. En el manejo de VIH. Ajá. Hay otras enfermedades como un simple flujo por bacterias, hongos o estos bichos que estamos comentando como Gardnerella trichomona, que con un tratamiento local en base a óvulos, cremas o inclusive ingesta de medicamentos se puede quitar con relativa facilidad. Y la otra cosa que también es importante mencionar, casi todas las cajitas dicen no se consume en el embarazo. Claro. Y viene el dibujito clásico de la embarazada y el tachecito, sí. ¿No? Pero nosotros como médicos tenemos que evaluar qué es más importante, que la paciente siga con una infección urinaria o vaginal que le va a provocar que se le rompan las membranas de tanto flujo que tiene, o quitárselo, ¿no? Y realmente la absorción de estos medicamentos no es tan importante como para que afecte al embrión. También hay que ver en qué etapa gestacional está para que nosotros podamos decidir en qué grupo de medicamentos se encuentra, si está en el grupo A, B, C, etcétera, ¿no? Pero sí es importante darles tratamiento y hacer exploraciones. Entonces, en cuanto, por ejemplo, al virus de papiloma humano, durante el embarazo es un poco arriesgado hacer un cono cervical porque puede provocar sangrado cervical, que el cervix está sumamente irrigado y en el embarazo no se diga, ¿no? Entonces, si no es una lesión que nos esté produciendo un problema como ya cercano al cáncer, no estamos en una etapa de alto riesgo, mejor mantenerlo en vigilancia y ya que culmine el embarazo tratarlo. Y solamente en casos así como severos que sí se han encontrado,
justo haciendo una mesa con unos oncólogos comentaban, pues sí, sí nos hemos encontrado con cáncer mamario, cervicouterino, Sí, claro, estando embarazadas, ¿no? sí, lo que vamos es que el embarazo no te exime ni de una enfermedad de transmisión sexual, ni de un cáncer, ni de Así es. un virus del papiloma humano. Yo creo que es una condición más susceptible o estás más susceptible todavía a tener enfermedades de este tipo. Y regresando del corte vamos a hablar un poquito más de este tema. Me gustaría que dieras tus redes sociales, donde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando y a quién va a llegar esta información. Pues estamos en Facebook, en Clínica Ojara, así lo pueden encontrar. El mío personal es Gaby Ojara y el correo electrónico del consultorio es clinicaojara@hotmail.com. Excelente. Síganos en Radio 13 Digital, en mom.fetalmedicine y ya volvemos. Nos vemos en un segundito. Estamos de vuelta en Fit Mommy. Estamos platicando con la doctora Gaby Ojara de enfermedades de transmisión sexual durante el embarazo y platicábamos de que nadie quiere vivir una situación de este tipo, nadie quiere, y en el hecho de no quererla vivir no te informas y no te cuidas. ¿Cómo nos debemos de cuidar? Porque realmente el embarazo no te exime de contraer y padecer una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo debemos de cuidarnos? ¿Qué medidas tenemos que tener para evitar el que nos pueda pasar? Fíjense, interesante el doctor Papanicolau, que empezó a estudiar una variedad de cuyos en donde se empezó a dar cuenta, le tomaba secreción de la vagina las cuyas, ¿no? Y empezó a darse cuenta que había cambios en las células. Entonces eso ya le llama mucho la atención. Entonces básicamente Papanicolau, que fue el que hizo la técnica de Papanicolau, pues ha salvado miles de vidas. Después vino el de la colposcopía, más o menos a la par que él, que Hinselmann, pero debido al tipo de instrumento que se usa, las lentes super especiales, etcétera, que es un alemán, pues entonces se retrasó muchísimo el empleo de la colposcopía. No es porque no hubiera existido desde hace ya también tiempo. Bueno, era inconcebible pensar que un virus podría provocar cáncer. Es decir, virus de papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿cómo se va a transformar en cáncer? Y sin embargo, así es. ¿Qué tan común es el virus del papiloma humano? Pues la literatura dice que más o menos el 80% de nosotros hemos estado en contacto con este virus. No todos lo desarrollan, no todos son casos graves. Entonces, son tantas variedades que más o menos en el tracto genital han encontrado 30 especies diferentes y para no ponerles nombre, que además ya ahora está prohibido, pero le pusieron números, ¿no? Y la variedad 16-18 es la que está más relacionada con cáncer cervicouterino, encontrando aproximadamente el 90% de los casos con un virus de papiloma humano de la variedad 16. Sí, yo hace rato te preguntaba cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más comunes y yo creo que esta liderea es una de las que liderea, Así ¿no? es. Y bueno, miren, fíjense, ¿no? Entonces tenemos hasta entre 10 y 15 años para detectar a una paciente antes de que le dé cáncer con esta enfermedad. Y quizá el embarazo sea uno de esos momentos en donde quizá mes a mes tenemos a una paciente ahí cautiva como para poderla estudiar en algún momento. Y perdemos la oportunidad los médicos de hacerlo, con tal de no revisarlas vaginalmente porque pues para no incomodarla, que porque la paciente no quiere, ¿no? Es un momento sumamente importante, además de que las defensas en ese momento están comprometidas. Bueno, y además de eso, cuando nace el bebé, pues la paciente está completamente volcada sobre su bebé, así que dejan también de estudiarse todo ese lapso. Si no las estudiamos todo el embarazo y no las estudias en toda la etapa del recién nacido, año y medio, 2 años en donde la paciente no se estudia o inclusive pasa más tiempo porque el bebé está con sumos cuidados y más las consultas pediátricas, entonces dejan de atenderse. Así que yo creo que un momento clave en el que en algún momento se tienen que hacer su colposcopía Papanicolau sin miedo. Esa era la siguiente pregunta. ¿Es posible hacerla en esta etapa? ¿Se Así debe? Es. Ninguna sustancia de las que se aplica está contraindicada para emplearse durante el embarazo. Quien nunca se ha hecho una colposcopía, me encantaría que nos dijeras más o menos el procedimiento a grosso modo para que no le tengan miedo, para que se la hagan y para que acudan a hacerse una revisión, porque como bien dices, van mensualmente al ginecólogo, pero van directamente a ver al bebé, se olvidan que hay un cervix, que por ahí hay relaciones sexuales, claro, que en muchos casos ya no usan preservativo porque están embarazadas,
Entonces, danos como un panorama general de qué es para que de verdad vayan, se realicen esta prueba igual que el Papá Nicolau y no le tengan miedo. La colposcopía es un procedimiento complementario con el Papá Nicolau, porque el Papá Nicolau lo que hace uno es tomar una muestra que pones en una laminilla y luego la ve el patólogo. O sea, es decir, las células que estamos quitando para que el patólogo las vea al microscopio. Y la colposcopía es una técnica en donde estamos empleando un colposcopio que es como un microscopio que nos amplifica la imagen de los tejidos y tras la aplicación de sustancias vemos si aparecen lesiones que son sugestivas de este virus que estamos comentando. Y son sustancias, perdón que te interrumpa, que no provocan nada. Ningún problema en el embarazo. Y entonces lo primero que hacemos justamente es colocar a la paciente como si se fuera a hacer un Papá Nicolau. Se llama posición ginecológica o de litotomía. Abriendo las piernas se coloca un espejo. Y tienen razón en pensar en el dolor, ¿no? Claro. Es decir, los espejos metálicos muy anchos, pues el simple hecho de tocarlo frío con la vagina produce ahí un choque que confunde a las personas y no saben si es dolor o es el frío. Es frío, pero pues tú estás con el nervio y luego te meten un espejo grande y encima súper helado, entonces, ¿qué estamos recomendando? Tenemos el primer choque de ya no me lo quiero hacer. Ya no me lo quiero hacer y me duele. Y pues es como una muela, ¿no? La tienes sensible y todavía te ponen agua fría, pues lógicamente que produce dolor. Entonces, la recomendación es usar espejos pues, angostitos, plásticos, ponerlos a temperatura del cuerpo, que son aproximadamente 37-38 grados. Y para eso, pues existen justamente, ahora ya afortunadamente, aditamentos que nos ayudan, nos favorecen para hacer esto, ¿no? Y yo procuro, por ejemplo, también calentar un poco el gel, ¿no? Entonces hay que ser un poco como amables con el paciente para que bajen un poco el temor, ¿no? De hacerse el estudio. Y una vez que lo colocas, entonces justamente revisar en qué condiciones está el cuello. Inclusive podemos detectar muchas cosas, ¿eh? Desde infecciones hasta un cuello que se esté abriendo, una insuficiencia ísmico-cervical. O sea, hay muchas cosas que se pueden detectar con esto. Con el simple hecho de meter un aparatito, revisar y ver. Y es algo que muchos ginecos, porque lo tengo que decir, los voy a ventanear, dejan de hacer y solo se van a revisar el embarazo per se. El embarazo, así es. Y se olvidan que hay un cervix, que hay una vulva, que hay un cuello que hay que cuidar. Y desafortunadamente ahí es donde vienen los casos menos frecuentes y menos afortunados, en donde tenemos un tumor quizá de vagina, de cervix, de vulva, y justamente por lo que estás comentando, pues no se detectó en su momento, ¿no? Aún acudiendo con un ginecobstetra. Entonces, sí tiene que ser un examen de exploración rutinario. Inclusive, pues yo he tratado de justamente empezarles a enseñar a médicos generales que están llevando un control, que hagan una exploración ginecológica. A lo mejor no van a hacer procedimientos, pero por lo menos detecciones. Y ya con eso, pues entonces ya poder tener contacto con algún ginecólogo y referir al paciente, pero por lo menos darse cuenta, ¿no? Sí, yo creo que, de hecho, mucha de la intención de este programa es adiestrar, enseñar y que cada uno tengamos nuestro lugar y sepamos nuestras limitantes y que no nos dé miedo de tener un equipo. Yo creo que si trabajamos con las pacientes como equipo, les va a ir bien a ellas y nos va a ir mucho mejor a nosotros como médicos. Y tienes toda la razón. Hay muchos médicos generales que llevan todo el embarazo de una paciente porque lo llevan, o las mismas pacientes sugieren que es la mejor parte y así no van y gastan en un gineco. Pero yo creo que es súper importante tener valoraciones ginecológicas. En tu opinión, ¿cuántas deberían de ser? Bueno, estando aquí en la ciudad y teniendo el acceso a algún servicio de salud, ya sea público o privado, deben de ser al menos entre 4 y 6 consultas durante el transcurso del embarazo. Pero nuestro país es muy grande y a lo mejor los que tenemos la posibilidad económica y tenemos muchos beneficios que otras gentes no, y sí puedo entender esa parte, ¿no? Hay comunidades en donde no pueden. Ni siquiera hay un solo médico y si se va de vacaciones o no sé, ya no tienen servicio. Por eso estoy comentando que no es necesariamente que un ginecólogo lo tenga que llevar, la mayoría de los embarazos van a ser normales, pero en el momento en el que algún médico general detecte algún problema, pues referirlo.
Así como también nosotros, ¿eh? O sea, yo siendo ginecobstetra, pues no hago los ultrasonidos estructurales, ¿no? Justamente para eso estás a lo mejor tú lógicamente que eres experta En esa en esa parte, área, claro. y no podemos hacerle de todo, ¿no? Y Claro. también, por ejemplo, yo soy ginecobstetra, pero no soy perinatóloga, así que si me toca un embarazo de alto riesgo con una diabetes que no está controlada, una Sí, hipertensión, hay quien hay sí, perinatólogos. claro. Entonces, aquí tenemos una fortuna muy grande, pero no es a lo mejor el común denominador para todo nuestro país, y entonces por eso lo estoy comentando, ¿no? No, y también las pacientes yo creo que tienen que saber y en el entendimiento de, de informarse tienen que saber que pues se tienen que hacer de un equipo que las acompañe durante esta etapa, porque como bien dices, si van a alguien inexperto, se les pueden ir detalles. Y Claro. uno de esos es justo esto de lo que estamos hablando, una revisión de cuello, un papá Nicolau, porque es un año y todas nos tenemos que hacer una vez al año el chequeo. Y es un año que probablemente no En lo ningún momento se hagas, lo hizo, así es. ¿no? Entre esos los exámenes igual de laboratorio, ¿no? Que hay etapas bien marcadas en donde al menos nos tenemos que hacer algún chequeo que nos ayude justamente a detectar como la diabetes gestacional, o sea, bueno, este tema da para muchísimo, Sí. ¿no? Y hablando de lo que tú ya me habías preguntado acerca de las infecciones genitales, pues yo, si las pacientes, por ejemplo, están llevando su control de embarazo y alguna nos está escuchando, solicitarle al médico que sí le haga su revisión es muy importante. Sí. Y dos, la higiene es básica, pero es decir, aunque sabemos que muchos microorganismos nos causan problemas, seguimos sin hacer la higiene correcta. Y es un tema que también no sé por qué, como que es tabú entre las pacientes y tabú entre los médicos. Como yo médico voy a estar hablando de cómo se deben de lavar los genitales, Es que a veces no saben. ¿verdad? No saben Y entonces o si no es el lo médico y no es la omiten. paciente, ¿quién lo hace? Claro. ¿No? ¿A quién le vas a preguntar cómo debes de hacer eso? Yo les digo que con ese simple hecho de comentarle a las pacientes que cada vez que vas a hacer pipí te vas a lavar así, en la parte externa, lógicamente no introduciendo dedos en vagina ni nada, ha hecho que se abata por completo mi índice de infecciones urinarias y vaginales que conducen a otros problemas, lo que habíamos comentado, ¿no? Y quiero que la doctora Gaby les platique la maravilla que hay en Clínica Ojara, porque tiene un sistema tan perfecto que justo te ha llevado a tener esta expertise de saber que tan solo conteniendo higiene externa vas a evitar muchas infecciones. Platícales un poquito de lo que hay en Clínica Ojara. Bueno, Comercial. hablando con respecto a esta situación, entonces me puse a analizar en dónde estaban las fallas. Le estaba comentando Sareli fuera del aire, ¿no? Que es muy frustrante para nosotros como médicos encontrarnos con un paciente que regrese contigo por un problema que ya le diste consulta. Por ejemplo, el tan simple, el mío como una infección vaginal, ¿no? Y digo, ¿cómo va a regresar por una infección vaginal? O sea, eso no es posible. Y resulta que dentro de la receta que a lo mejor le di, la paciente no pudo comprar porque no lo encontró o no le alcanzó determinado producto que era necesario para que no tuviera reincidencia. Y lo grave es que vuelven a regresar y pues hay que pagar otra vez consulta y pagar nuevamente los medicamentos. Y entonces, pues lo que hicimos fue darnos a la tarea de mejor darle a la paciente todo lo que va a requerir para el padecimiento tal, Sí, ¿no? para el... Y entre eso justamente el embarazo que estamos comentando, ¿no? La primera etapa temprana del embarazo, ácido fólico básico. Ácido fólico, el shampoo de higiene genital que estamos comentando, que se tiene que usar de manera regular. Yo les digo, bueno, al menos 3 veces al día. Y como evita la reproducción de hongos y bacterias, pues las pacientes están súper limpias, cómodas y no tienen flujos y no tienen infecciones urinarias. Entonces, pues... Eso te ha permitido saber que es una maravilla estar conscientes de Así la higiene. es. Y yo creo que esto también te permite estar consciente de tus genitales externos y de si hay algún cambio, porque muchas de las enfermedades de transmisión sexual pues tienen lesiones y tienen lesiones externas. Entonces, al estar consciente y volteándote a ver, pues puedes darte cuenta de esto, ¿no? Y no exime a las embarazadas que están en segundo y tercer trimestre, donde la pancita ya no te da para asomarte a los genitales. Siempre hay técnicas para revisarte, Así ¿no? es. ¿Cada qué tiempo tiene que ir esta paciente a un monitoreo
y para ver si no está padeciendo o cursando una nueva infección, una nueva enfermedad de transmisión sexual. De manera idónea como control del embarazo cada mes. Ahí. Pero no cada mes vas a estar haciendo una exploración ginecológica. ¿En qué momento vamos a hacer una exploración ginecológica? De preferencia, una vez que la paciente llegó al consultorio, así está en el trimestre que esté, la primera revisión. O programarla para la siguiente, ¿no? Ocasión. Es decir, el primer contacto y si no, al segundo contacto. Y de ahí solamente que la paciente manifieste los siguientes datos, ¿no? Es decir, tengo flujo que está manchando mi ropa interior o que me está causando alguna molestia o está emitiendo algún aroma o tengo dolor en esa zona o inclusive alguna contracción fuera de lo normal. Esos son los datos que nos estarían avisando que es necesario volver a hacer una exploración. Si no, quizá prácticamente no, hasta la última etapa, porque ya está cercano el parto o la cesárea y hay que revisar justamente el canal del nacimiento, ¿no? Okay. Vamos a regresar y nos vas a dar justo nuevamente signos de alarma para que las pacientes sepan si están cursando o posiblemente estén cursando tanto alguna enfermedad de transmisión sexual como alguna infección, ¿te parece? Ya volvemos, sigan aquí en FitMommy. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Síganos en Radio 13 Digital. En un momento por ahí en vivo les ponemos las redes sociales para que se contacten tanto al programa como con la doctora Ojara directamente si tienen alguna duda. Ya volvemos, gracias por estar acá. Muchas gracias, estamos de nuevo aquí en FitMommy. Estamos hablando con la doctora Gaby Ojara de enfermedades de transmisión sexual y de muchas otras cosas que están saliendo al tema. Realmente queremos aprovechar y obviamente va a regresar, espero me acepte una invitación nuevamente. Y bueno, te voy a aprovechar hoy porque traes mucha información y tienes como mucho expertise, primero en el orden de llevar las cosas en toda el área ginecobstétrica, pero me encantaría que nos dieras como el orden de las cosas en la obstetricia. Paso 1, paso 2, paso 3, porque me ha sucedido que muchas pacientes, y me voy a salir de las enfermedades de transmisión sexual, pero es necesario, muchas pacientes llegan y de verdad su guía no es la correcta, su guía no está ordenada, las mandan en un trimestre y luego las brincan en otro y luego les dicen que hay estudios súper importantes y no se los piden. Entonces danos como el ABCDE de me embaracé y qué sigue, cuál es como el caminito o primero, cuándo tengo que ir, qué estudios son importantes, cómo llevarme el embarazo. Bueno, idealmente, que ya dijimos que no es lo más frecuente, desafortunadamente, pero idealmente es desde antes de estar embarazadas, deberían de acudir a una consulta ginecológica de primera vez, justo para hacer exámenes básicos generales, ¿no? Papá, mamá. Sí, ambas, la pareja. La pareja. ¿Qué tienen que hacerse? Exámenes de laboratorio como una biometría hemática, una química sanguínea, un examen general de orina, un BDRL, como habíamos comentado, para que no salga positivo y resulta que el tratamiento era muy sencillo, pero cuando ya están embarazadas, pues ya desafortunadamente lesiones al embrión grave, ¿no? El BDRL ya dijimos que nos detecta la sífilis. Y la sífilis es una enfermedad que ya no nos mata, pero sí produce lesiones a largo plazo y sobre todo también lesiones en el embrión graves, que no son incompatibles con la vida, pero sí con una vida complicada. Claro, o sea, claro. Bueno, cuando se puede prever. Cuando se puede prever desde antes. Entonces, hay que hacer exámenes de laboratorio previos al embarazo y empezar a tomar ácido fólico. Las guías recomiendan que idealmente desde 6 meses antes, pero bueno, si no se puede, pues a lo mejor 2 o 3 meses previos a la gestación. Papá y mamá. Ambos. Idealmente. Idealmente. Y ambos tienen que tomar ácido fólico, no solamente la mamá. Una vez que quede embarazada la mujer, pues ya el hombre puede dejar de tomarlo si quiere, aunque el ácido fólico pues nos da muchos beneficios también en el organismo. Y bueno, entonces, una vez que están embarazadas, en el momento en el que saben que están embarazadas y tienen que acudir a consulta. Y lo primero que hacemos nosotros en la medicina moderna es justamente estar verificando con un ultrasonido muchas cosas. Porque no tenemos otra ventana para ver a un bebé más que a través de un ultrasonido. Sí, un embrioncito que es un saquito de... Así es. ¿Qué hacemos los ginecólogos en general? Pues hacemos rastreos ultrasonográficos. Nosotros no somos los expertos en esa área, pero sí nos podemos dar cuenta de muchas enfermedades a través de un ultrasonido. Es decir,
Entonces vemos el tamaño del saco, si ya está el embrión, si ¿Dónde está está? vivo, si tiene latido cardíaco, si se encuentra dentro del útero, si no está dentro del útero. O sea, son muchas cosas que podemos ver y en el momento en el que nos surge a lo mejor alguna duda, decir, híjole, esto lo veo raro, inmediatamente entonces acudimos con las ultrasonografistas especialistas en esta área. Bueno, y eso es como una parte de rutina normal. Y ahí estamos hablando, perdón que te Ujú. interrumpa, este ultrasonido se tiene que llevar a cabo semana 6-7 una vez que sale una prueba positiva. Así es. ¿Y A bien? veces llegan pacientes conmigo que recién tienen su prueba de embarazo positiva, casi, ¿no? A las horas, Sí. ¿no? Bueno. Y les dice uno, bueno, no vamos a ver ahorita ni saco, ni Sí, vamos no. a ver un embrión, pero te cito justamente pensando en si estamos en la semana 4, te cito en la semana 6 6, semanas. 7, 2, 3 semanas después, y justamente en búsqueda de encontrar un embrión. Y idealmente vía vaginal, gente que no les dé miedo, Así porque es es. la vía correcta en estas semanas para ver las condiciones del útero, del cérvix, del embrión, del Sí, saquito, porque estamos ovarios. más cerca o sea, lo único que nos separa del embrión, pues es prácticamente el cervix, Sí, ¿no? el sonido viaja por ahí y es muy cerquita, contrario a la vía pélvica. Así Pero es, bueno, bueno, para las mexicanas, porque te decir que las japonesas, pues, en serio. súper flaquitas, ¿no? Sí, ahí Ah, sí bueno, es claro, impresionante, ¿no? Pero Bueno, aquí así desgraciadamente es. llegamos a embarazos no en las condiciones Así óptimas de es. salud en su mayoría. Que comentábamos nuevamente lo de FitMom, ¿no? Entonces, FitMom, ¿por qué? Porque deben de subir entre 9 y 13 kilos en el embarazo y no como las dejaban antes, 30 kilos Sí, come el doble. y diabetes gestacional, hipertensión Claro. gestacional incrementadas. Bueno, y entonces, una vez que hicimos ese examen, entonces nos vamos a ir por 2 vías de exámenes. O sea, haces una exploración clínica, es decir, lo que el médico está viendo, se sigue usando la cinta métrica para estar midiendo el crecimiento uterino, pero bueno, lógicamente, si tienen el acceso a hacerse un ultrasonido mensual, aunque sea de tipo rastreo, y en algún momento yo considero en 2 etapas importantes justamente mandar a hacer un ultrasonido estructural. Y sigue siendo una pregunta frecuente de las pacientes mías. ¿Me hago el de cuarta dimensión o me hago el estructural? Lo confunden muchísimo. Lo confunden o dicen, no, es que en el de cuarta dimensión se ve más bonito el bebé. Claro, Pues si no es estudio fotográfico, ¿no? exactamente. Donde Sí. se vean los ojos azules y no, ¿no? Estoy tomando un poco a chascarrillo, pero la verdad es que los mismos médicos tenían una expectativa más alta de lo que era la tercera y cuarta dimensión con respecto a la parte médica, ¿eh? Y sin embargo, justamente la dimensión nos la da el movimiento del bebé. Es decir, si el bebé hace movimientos bruscos, ya no pudiste tomar las dimensiones. Pero la gente lo que espera ver con eso es la cara del bebé para ver a quién se parece. Y nosotros como médicos, pues es lo que menos nos importa, Claro, ¿no? omiten la importancia de un tamizaje de primer Entonces me trimestre. preguntan a mí, ¿qué es un ultrasonido estructural? Pues es un estudio que nos va a permitir ver, de acuerdo a las tablas de niños mexicanos, porque no estamos hablando de rusos, de alemanes, ¿no? Ujú. O a lo mejor razas pequeñas, ¿no? O sea, tailandeses y con complexiones delgadas, no. De acuerdo a la tabla de niños mexicanos, si el bebé va teniendo un crecimiento simétrico, organizado, sin defectos, y entonces podemos ver la distancia entre los ojos, la implantación de la oreja, que nos habla mucho de síndrome de Down, además de ver la transluminiscencia nucal. Entonces, toda esa serie de datos son los que nos van a hablar de si el bebé viene en condiciones normales, hablando de solamente la estructura que estamos viendo, porque Sí, también... ¿qué riesgo tiene? Porque así en es. primer trimestre y siguiendo el caminito y el orden semana 11, 13.6, está un estudio del que hemos hablado en programas anteriores, me trabé, perdón, en programas anteriores de lo importante que es hacer el tamiz de primer trimestre y es justo en esta ventana. Entonces ya hicimos el estudio para ver dónde está el bebito, cómo están las condiciones del útero y sigue este estudio súper importante, ¿no? Sí. Que se acompaña de una muestra de sangre. Eso también, qué bueno que mencionas. Entonces, este estudio, junto con el triple marcador genético, que es un estudio de sangre, que es un screening, no es un estudio que nos diagnostica. Y eso también es muy importante. Que lo sepan. Es importante que lo sepan. Si mi triple marcador salió mal en la alfa-fetoproteína o la gonadotropina coriónica sérica, fracción beta, salió alterado, mi bebé viene con Down. No. El screening es un estudio en donde nos va a descartar los casos negativos. Es decir, si saliste negativa, pues el estudio entonces es negativo.
Pero si sale positivo, después de eso hay que hacer una amniocentesis para corroborar si realmente el bebé viene con este problema. Pero también básico, es decir, como muchos de los estudios actualmente, lo que está comentando la doctora Sareli, bueno, eso aunado más el ultrasonido estructural, ¿no? La transluminiscencia nucal. Entonces, todos esos datos nos van a decir, sí, mira, salió mal en este estudio, tiene implantación baja de orejas. Hay un riesgo mayor y hay que hacer otro procedimiento. Así es, pero justamente por eso tenemos que hacer varios estudios, claro, ¿no? Y ese de verdad, gente que nos está oyendo, casi que lo repito en cada programa, pero no se puede pasar. Está hecho para todas las pacientes, lo tienen que realizar. Hay lugares donde lo hacen de forma gratuita, el Instituto Nacional de Perinatología, para quien está adscrita a ese servicio, que puede tener acceso a ese servicio. Hay otros lugares que hemos hablado en programas anteriores, pero digo, no es justificable el no hacerlo, ¿no? Es súper importante. ¿Y de ahí qué sigue, Gaby? Bueno, y lo que está comentando es, nuestro sector salud no lo hace de manera rutinaria, desafortunadamente no han dado una partida económica para realizarlo, pero es una inversión que vale muy bien la pena que cada paciente que está embarazada la haga. Después de eso, exámenes nuevamente rutinarios como la medición de la glucosa a partir del 5º mes del embarazo. ¿Por qué? Porque en ese momento tenemos un crecimiento placentario importante en donde nuestra glucosa se puede descontrolar. Es decir, pacientes que tienen antecedentes de familiares con diabetes o que tienen mal manejo de sus carbohidratos, a partir de esa fecha es cuando empiezan a tener manifestaciones de una probable diabetes gestacional. Y bueno, y esto estamos comentando mes a mes haciendo un ultrasonido, porque hablando de la medicina moderna, pues la gran mayoría de los ginecólogos ya tenemos ultrasonido en el consultorio, que la finalidad es justamente echarle un vistazo al bebé, porque no tenemos otra manera. A lo mejor cuando mi mamá se embarazó de mí, pues fue a la buena de Dios y a ver qué resultaba, ¿no? Sí, pero ahorita ya es como casi inconcebible y por lo menos el sector salud tiene contemplado, mal, pero bueno, por lo menos un ultrasonido durante la gestación. Entonces, si se puede hacer cada mes, pues adelante, que también es otra pregunta. ¿Hace daño el ultrasonido? Sí. No. Se lo pueden hacer prácticamente diario y no. Emite un sonido extraño para el feto, que tiene la capacidad de tener una audición a partir de la semana 19 en adelante, pero no es nada que le va a lastimar el oído. No, en absoluto no. Lo pueden percibir el sonido, pero no les va a lastimar. Y nuevamente repetir exámenes de laboratorio prácticamente cuando estamos ya en la última trimestre del embarazo, justamente en espera de que en cualquier momento el bebé pueda nacer. Que el bebé puede nacer de manera idónea entre la semana 37 a la semana 42, pero lo que nosotros hacemos ya los ginecólogos es no esperarnos hasta la semana 42, entonces de la 37 a la 40, y ahí tenemos ya que tener exámenes listos por cualquier situación que se pueda presentar y que no estemos a la hora de la hora haciendo estos exámenes, ¿no? La otra cosa importante es ver el tipo sanguíneo de la madre. Entonces, dentro de esa batería de estudios es importante ver el tipo sanguíneo de la madre y del padre, para ver si tenemos que aplicar alguna vacuna que se llama vacuna anti-D cuando tenemos un grupo sanguíneo negativo del papá y el bebé pueda salir con ese tipo de sangre, entonces haces anticuerpos. Es otro tema también complicado que no queremos platicar ahorita. Pero de ahí viene la importancia de primero procrear con conciencia, hacerse estudios antes de embarazarse. Así es. Ambos papás, para ver justo estas situaciones. Un estudio que se nos pasó es un estudio que se llama estructural de segundo trimestre, donde se va a revisar toda la anatomía del bebé, donde de igual forma hay síndromes que no se pueden detectar ecográficamente, hay situaciones que no son detectables, pero estos estudios nos ayudan a tener una ventana más clara de lo que está sucediendo con ese bebito. Y bueno, cercano al parto o a la cesárea, porque ahora ya no se vende no es que no se vende el parto, sino como que ya de cajón es como cuando te programo para cesárea. ¿Se tiene que hacer eso? O sea, ¿es válido hacer eso? ¿Es válido que la mamá te lo pida? ¿O qué pasa? O sea, tú que tienes como esa expertise. Tema controversial, sí, porque hay ginecólogos, ahorita ya a nivel mundial, no es nada más en México,
que están optando otra vez nuevamente para la regresión a justamente tener más partos. Porque la morbimortalidad, es decir, los problemas que se pueden presentar en relación a una cirugía son mayores que los de un parto. Sin embargo, ¿no? En mi modo de vista particular, el piso pélvico en el humano es complicado porque nosotros tenemos la bipedestación a diferencia de los animales que caminan en 4 patas. Entonces, la zona en donde tienen la mayor parte del peso es diferente de la de nosotros. Nosotros tenemos todo el peso cargado en el piso pélvico. Entonces, las mujeres que no tienen parto, que tienen parto, después tienen dificultades con el piso pélvico y con la vejiga. Entonces, poquito controversial por ese motivo. ¿Qué te parece si me aceptas una invitación y vamos a hablar de ese tema? Adelante. Nos tenemos que ir. Ay, se nos fue el tiempo rapidísimo. Ya me están correteando. Ya casi que me corren. Muchas gracias por estar aquí. Danos un último consejo, Gaby. Pues último consejo, que no debería de ser, pero es si están embarazadas, acudan al médico desde antes de estar embarazadas, y si están embarazadas, tienen que estar acudiendo al médico a su revisión mensual y los exámenes que se les están recomendando. Por favor, háganlo. Y la higiene genital es básica. Entonces, si ustedes hacen todo esto, pues seguramente cursarán con un embarazo normal, con un final feliz. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. No, de nada. Vayan con la doctora Ojara, de verdad. Es una experta en el tema, es alguien que está haciendo las cosas muy bien y que está tratando a la gente de una forma irreal. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Sigan aquí, mándenos sus temas y bueno, quédense en Radio 13 Digital, sareli.redondo en redes sociales. Doctora, denos sus redes para que la sigan y para que vayan a su clínica. Con mucho gusto. Estoy en Clínica Ojara en Facebook, correo electrónico clinicaojara@hotmail.com y mi Facebook personal es Gaby Ojara. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles a las 5. Chao, chao.